Muy buenas tardes, amados estudiantes. Vamos a empezar la clase con las exposiciones del contenido de las traducciones que han hecho. Muchas gracias. Bueno, empezamos entonces con Fernando Capillo. Bien, buenos días, profesor y compañeros. Hoy voy a exponer sobre dos conceptos que cambian por completo la forma en que vemos la ingeniería, la emergencia y el pensamiento de sistemas. La presentación tiene dos partes. Primero vamos a entender qué es la emergencia. Solo a modo de presentación, tu presentación, valga la redundancia. No. Bien, la presentación tiene dos partes. Primero vamos a entender por qué es la emergencia, cómo se clasifica y por qué puede ser nuestro mayor riesgo o nuestra mejor herramienta. Luego pasaremos al pensamiento de sistemas, que es la metodología que usamos para manejar esa complejidad sin perder el control. Bien, empecemos con la emergencia. Peter Checkland la define de una forma muy clara. Es el principio que establece que las entidades exhiben propiedades que solo son significativas cuando se atribuyen al todo, no a sus partes. Bien, un ejemplo clásico es el amoníaco. Es un gas con un olor fuertísimo, pero si lo separamos en los elementos hidrógeno y nitrógeno, ninguno de los dos tiene olor. El olor no está en las partes, emerge cuando interactúan. En la ingeniería de sistemas pasa lo mismo. La seguridad de una red o el rendimiento de un software no son cosas que le puedas programar a un solo componente. Son el resultado de cómo interactúan todos los componentes en conjunto. Bien, ahora pasemos a los tipos de emergencia. Como no todas las interacciones son iguales, entonces Page clasifica la emergencia en tres tipos. Emergencia simple, la cual es totalmente predecible, es la sinergia básica y sabemos cómo van a actuar las partes juntas desde el diseño. Luego tenemos la emergencia débil, sabemos que va a ocurrir, pero no podemos calcular exactamente su impacto hasta que vemos el sistema funcionando. Y la más peligrosa, la emergencia fuerte, esta es totalmente inesperada y ocurre en sistemas muy complejos. Para entender el peligro de la emergencia fuerte, recordemos el apagón de Norteamérica en 2003. No hubo un terremoto. Lo que pasó fue que unas líneas de alta tensión se calentaron y tocaron unos árboles. Y esto se originó ya que el software falló en mandar la alerta y el sistema automático empezó a redirigir la energía a otras líneas, sobrecargándolas. Y entonces en segundos una falla pequeña creó un efecto en cascada que dejó a 50 millones de personas sin luz. Eh, las máquinas no fallaron, lo que falló fue el diseño de las interacciones. Esa es una emergencia fuerte. A medida que nuestros sistemas crecen, es difícil predecir qué va a pasar. Por eso el trabajo tiene dos frentes.
Primero, debemos prevenir el enfoque sistémico, o sea, buscar evitar lo que Hitchens llama impactos negativos inesperados, diseñando sistemas que no colapsen en cascada. Segundo, debemos aprovechar la emergencia. Nosotros no podemos comprar agilidad para resiliencia en el sistema. Tenemos que diseñar las conexiones entre los componentes para que esas propiedades nazcan por sí solas. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la práctica según el CEBO? 4 puntos claves. Primero, la iteración. Como no podemos adivinar todo en un papel, tenemos que ir probando el sistema por fases. Segundo, el modelo y simulación. Creamos entornos virtuales para ver cómo interactúan las partes antes de construir el sistema real. Tercero, usamos patrones de diseño que ya sabemos que funcionan bien. Y cuarto, tenemos muchísimo cuidado con los sistemas de sistemas. Es cuando conectas varios sistemas que son independientes. Por ejemplo, como conectar el sistema de un banco con el de una aerolínea. El riesgo de que ocurra una emergencia inesperada es enorme. Bien, ahora pasamos al pensamiento de sistemas. Para manejar toda esta complejidad necesitamos una herramienta mental principal, el pensamiento de sistemas. Peter Senge lo explica como un marco para ver interrelaciones en lugar de ver cosas aisladas. Es dejar de ver una foto estática y empezar a entender cómo fluye la información. Es el lenguaje que usamos los ingenieros para no perdernos en los detalles. Bien. En primer paso práctico de este pensamiento es definir nuestro sistema de interés, o SOI. En el mundo real, los sistemas no tienen fronteras físicas claras. Nosotros, como analistas, tenemos que trazar un límite imaginario. Tenemos que decidir qué variables vamos a controlar, o que estén dentro de nuestro sistema, y qué variables son parte del entorno. Si trazamos mal esa línea, vamos a intentar controlar cosas que no podemos, o vamos a ignorar factores externos que pueden hacer que el proyecto fracase. Eh, Ahora pasamos a las perspectivas del pensamiento de sistemas. Varios autores nos ayudan a entender esto mejor. Senge nos dice que miremos las conexiones internas. Churchman nos recuerda que siempre hay que mirar el sistema desde fuera, entendiendo cómo afecta su entorno. Y Garaghetagi resume todo diciendo que el pensamiento de sistemas es nuestra forma de encontrar el orden dentro del caos. Y para terminar, hablemos de la paradoja de nuestra carrera. La teoría dice que para entender un sistema debes conocer absolutamente todas sus interacciones, pero en la vida real eso es imposible. ¿Cómo avanzamos entonces? Bueno, pues usando principios como la encapsulación, la cual ocultamos los detalles complejos que no necesitamos ver en ese momento, y nos enfocamos solo en las interfaces, manteniendo el riesgo bajo control. Al final, nuestro trabajo es lidiar con lo que sabemos y prepararnos para lo que no sabemos. Y el enfoque sistémico nos da el método, pero el éxito del sistema siempre va a depender del criterio, la ética y la habilidad de nosotros como ingenieros. Gracias. Muchas gracias. Sí. Eh, Pasamos ahora con Josué Pecho.
Ahí se está compartiendo, profesor. Disculpe, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Vuelvo a repetir, no me pregunte eso. No se debe preguntar si se comparte. Siempre se ve. Siempre, Josué, ¿me has escuchado? Sí. Siempre se ve. Lo raro es que no se vea. ¿Correcto? Ya. Entonces no se pregunta. Sí. Si no, yo te aviso. Continúa porque ya pasó 2 minutos y medio. Buenos días, profesor. Mi nombre es José David Pechos y Fuentes y hoy voy a presentarles el tema de patrones del pensamiento de sistemas y su representación con modelos. Primero hay que decir qué es un sistema. A menudo pensamos que cada problema es único, pero en la ingeniería de sistemas podemos ver que estos problemas tienden a tener un patrón, lo cual es más que una regularidad observada, es decir, una solución que ya ha funcionado antes en una clase específica de problemas y lo podemos volver a replicar en otros. Ahora vamos a pasar a una visión general de lo que son los tipos de patrones más básicos que tenemos. Están los de jerarquía de red, los de patrones de ingeniería de sistemas, los metapatrones y los antipatrones o patrones de fallo. Empezando con los patrones de jerarquía, aquí el concepto clave es la holarquía. Un sistema está compuesto por holones, que son entidades que funcionan como un todo hacia adentro, pero como una parte hacia afuera. Por ejemplo, en un departamento de alguna empresa es un todo para sus empleados, pero es solo una parte para esta empresa. También hay que mencionar los patrones fractales. Por ejemplo, un copo de nieve de Koch, en donde una de sus ramas es igual a... Sus ramas se repiten y se repiten y se repiten así infinitamente, a diferentes escalas, dándonos una eficiencia increíble en el diseño. Después tenemos los patrones de red, ya que no todo es vertical. Los sistemas también se conectan mediante topologías de bus, estrellas o mallas. Lo interesante aquí son las redes de mundo pequeño, como Internet o en las redes sociales, donde la robustez y la velocidad de la información depende de qué tan bien conectados estén los nodos. La importancia de esto es determinar la robustez y la velocidad de flujo de información en este sistema. Ahora, continuando con los metapatrones, vemos que primero los ejemplos principales, que son las esferas. Las vemos en gotas de agua o de planetas porque son el patrón de la máxima contención que el mínimo de gasto de material. Luego tenemos los ciclos. Estos son vitales para la retroalimentación. Sin ciclos no hay estabilidad en un sistema. Todo sería lineal y se agotaría. Luego tenemos las capas. En un sistema de software o en la administración pública, las capas nos sirven para proteger el núcleo y crear niveles de abstracción. Cada capa tiene una responsabilidad clara. Ahora pasando a los patrones de ingeniería de sistemas, hay que ver primero la tríada de sistemas. Todo proyecto de ingeniería debe considerar unos 3 elementos: el producto, lo que debemos construir, el proceso, cómo lo construimos, y el entorno, dónde va a operar. Si ignoramos uno, el sistema llega a fracasar. Pero también debemos hablar de lo que no debemos hacer, que son los antipatrones. Son soluciones que parecen buenas a corto plazo, pero fallan sistémicamente. Un ejemplo clásico de Peter Senge es la tragedia de las comunes, cuando cada usuario busca un beneficio propio agotando un recurso compartido, destruyendo el sistema para todos. Reconocer estos fallos a tiempo es la diferencia entre un ingeniero y un principiante. Ahora pasemos a la madurez de los patrones. ¿Hacia dónde vamos? La madurez de nuestra disciplina se mide por nuestra capacidad de catalogar estos patrones. Estamos pasando de un enfoque artesanal hacia uno ya más profesional, ingeniería de sistemas basada en modelos. El gran desafío actual es capturar los patrones de unos sistemas sociales para resolver los problemas perversos, por así decirlo, que son aquellos tan complejos que no tienen una solución única. Finalmente, ¿por qué usamos modelos? Porque la realidad es demasiado compleja. Un modelo es una abstracción que elimina el ruido para enfocarse en lo importante. Nos sirve para 3 cosas críticas: predecir, que es básicamente probar el comportamiento antes de invertir en él, o invertir presupuesto; comunicar, lograr que el cliente, el programador y el gerente entiendan lo mismo; y entrenar, crear entornos seguros de aprendizaje mediante simuladores. Ahora, la conclusión de todo esto
podemos decir que los patrones y modelos no son solo teoría, son las gafas que nos permiten ver el orden dentro del caos de la ingeniería moderna. Dominarlos es pasar de simplemente hacer cosas a diseñar sistemas que realmente funcionen y perduren con el tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bien, vamos con la última exposición a cargo de Gianfranco Pérez. Un minuto, pues no me deja prender la cámara, voy a reconectarme. Ya, listo. Buenos días, profesor. Mi nombre es Gianfranco Pérez Ramos y en esta exposición voy a abordar los conceptos fundamentales del modelado en la ingeniería de sistemas. Y esta exposición se dividirá en tres partes. La primera, en qué es un modelo. La segunda, los tipos de modelos y para qué sirve modelar. Para comenzar, es necesario definir qué es un modelo. Aunque existen múltiples definiciones formales, todas coinciden en una idea central, que un modelo es una representación simplificada de un sistema o de un fenómeno. Eso significa que un modelo no intenta copiar toda la realidad, sino únicamente aquellos aspectos que son relevantes para el propósito del análisis. Esto es especialmente importante en ingeniería de sistemas, donde los sistemas suelen ser muy complejos, por lo que trabajar directamente con la realidad sería difícil o incluso imposible. Los modelos pueden expresarse de diferentes formas. Primero, los modelos físicos, que son representaciones tangibles, como por ejemplo la maqueta de una aeronave, o impresiones 3D. Los segundos son los modelos matemáticos, que suelen utilizarse para describir relaciones cuantitativas. Esto permite no solamente describir sistemas, sino también predecir su comportamiento bajo diferentes condiciones. Y el tercero, los modelos lógicos, que representan relaciones entre componentes, como diagramas que muestran cómo interactúan las partes de un sistema o cómo se propagan las fallas. Es importante destacar que en un mismo sistema puede requerir múltiples modelos, ya que cada uno de ellos aborda un aspecto distinto y no por ellos tienen que contradecirse, sino que se complementan. Para construir estos modelos se utilizan lenguajes de modelado. Un lenguaje de modelado define cómo se expresa un modelo, de forma similar a cómo un idioma permite expresar ideas. Estos lenguajes están diseñados para ser interpretados tanto por humanos como por computadoras, lo cual es clave en entornos de ingeniería. Se componen en tres elementos: la sintaxis abstracta, la sintaxis concreta y la semántica. La abstracta es la que define elementos válidos como el modelo y las reglas para combinarlos. La concreta es cómo se definen las representaciones de estos modelos, por ejemplo, mediante símbolos, gráficos o bloques y flechas. Y la semántica, que es la más importante, es la que le da el significado a cada elemento, debido a que sin semántica nosotros no podríamos descifrar qué significan o qué representan esos símbolos. Por ejemplo, las flechas o diferentes tipos de cuadros en un diagrama de flujo tienen distintos significados dependiendo de en qué momento se use. Un modelo bien formado es aquel que cumple con estas reglas, de la misma manera que una oración bien escrita cumple con las reglas gramaticales. Bueno, para crear estos modelos se utilizan herramientas de modelado. Generalmente suele ser software especializado como ML o diferentes. Estas herramientas no solamente permiten construir el modelo, sino también validarlo asegurando que cumple con reglas del lenguaje. Y bueno, la siguiente es, ¿para qué sirve el modelado? ¿Para qué se modela? Bueno, el propósito del modelo debe definirse desde el inicio, ya que determina su estructura, el nivel de detalle y su utilidad. Uno de los principales usos es la caracterización de sistemas existentes. Por ejemplo, cuando una empresa tiene un sistema antiguo sin documentación clara, el modelado puede entender el funcionamiento,
lo cual es clave antes de intentar modificarlo o mejorar el sistema. También se utiliza para la evaluación de conceptos en etapas tempranas. Esto permite comparar alternativas de diseño y así tomar decisiones más informadas antes de invertir recursos. Y otro propósito es apoyar el diseño del sistema. eh, bueno, los modelos permiten descomponer los requisitos y asignarlos a diferentes componentes, asegurando la coherencia en todo el sistema. Además, los modelos se utilizan en la integración y verificación y permiten simular comportamiento del sistema antes de su implementación física. Por ello, el modelado en 3D. Por ejemplo, en pruebas de hardware in the loop, parte del sistema es real y parte es simulada, lo que permite detectar errores antes de implementarlos completamente. También se utilizan para entrenamiento eh, mediante simuladores, donde los usuarios pueden interactuar con el sistema sin riesgos. Y finalmente permiten capturar el conocimiento organizacional, facilitando la reutilización de soluciones y la evolución del sistema en el tiempo. Para evaluar un modelo se consideran 3 aspectos clave. El alcance, que define qué partes del sistema cubre el modelo. La profundidad, que indica hasta qué nivel de detalle se descompone el sistema, debido a que si este es muy complejo puede no tener un gran uso, al igual que si es muy básico. Y la fidelidad, que representa el nivel de precisión del modelo. Elegir la finalidad adecuada es importante, porque un modelo, como dije antes, puede ser no muy útil si es que es muy simple o muy difícil de manejar al ser muy complejo, tanto para las personas como para la máquina. Y en cuanto a la clasificación de modelos, existen varias formas de organizarlo, dependiendo de su propósito y nivel de formalidad. Aquí hay una diferente clasificación de formales versus informales. Los modelos informales pueden ser, por ejemplo, un dibujo o una descripción libre, que son útiles al inicio, pero luego pueden ser muy ambiguos conforme se va avanzando con el sistema. En cambio, los modelos formales siguen reglas claras de un lenguaje de modelado, lo que permite interpretarlos sin ambigüedad. Esto es clave cuando se trabajan con múltiples personas en un mismo sistema. Otra clasificación pueden ser los modelos físicos. eh, no, luego, otra clasificación puede ser los modelos descriptivos contra el modelo analítico. El modelo descriptivo que representa la estructura del sistema, uy, como la relación entre sus componentes, como por ejemplo un diagrama que muestra cómo se conectan los subsistemas de un avión. Estos modelos ayudan a entender a comunicar el diseño del sistema. Y los modelos analíticos que representan relaciones matemáticas y permiten hacer cálculos, como por ejemplo calcular la velocidad, consumo o confiabilidad de una aeronave. Estos pueden ser estáticos cuando no dependen del tiempo o pueden ser dinámicos cuando analizan cómo cambia el sistema a lo largo del tiempo. En muchos casos los modelos son híbridos, combinando estructura y comportamiento. Y finalmente es importante diferenciar entre el modelo y simulación. El modelo es la representación del sistema, mientras que la simulación es la ejecución de ese modelo en el tiempo. La simulación permite analizar escenarios y comportamientos complejos sin necesidad de construir el sistema real, lo que reduce costos y riesgos en la refabricación del sistema. Y finalmente todos estos conceptos se integran en el enfoque de la MBCE, que este enfoque propone utilizar modelos como elemento central en todo el ciclo de la vida del sistema. Es decir, que los modelos se convierten en la principal fuente de verdad, reemplazando la gran parte de documentos tradicionales. Esto representa un cambio importante en la ingeniería de sistemas, ya que permite detectar errores, reducir costos y mejorar la comunicación entre equipos. Además, facilita el trabajo colaborativo y la reutilización de modelos en sistemas complejos. En conclusión, el modelado es una herramienta fundamental para gestionar la complejidad en la ingeniería moderna. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Bien. Bien, vamos entonces a continuar con nuestra clase. Un momentito, por favor.
Bien. Nos toca entrar a un ámbito de conocimiento que se va a desplegar este ámbito a lo largo de mucho tiempo. Sin duda que tiene sus orígenes tempranamente, ¿no? Tempranamente, que tiene que ver con aquellas materias que van a ir descubriéndose progresivamente desde inicio del siglo XX, quizás del fin del siglo XIX. Si bien tiene antecedentes mayores, es decir, en varias etapas de la historia va a suceder la preocupación, la interrogante respecto a la manera como la realidad debe ser entendida, observada, es a partir de, digamos, de fines del siglo XIX, que hay ya la exploración más clara, más precisa, más directa para el entendimiento distinto, diferenciado del enfoque clásico, como decía anteriormente, bajo las premisas, los principios newtonianos, que surgen, aparecen y lógicamente tienen una consistencia y coherencia en virtud de las características que muestran la realidad física, la materia, ¿no? Y entonces, entonces bien claramente una manera de entender fisicalistamente la realidad, fisicalistamente, no la realidad en términos más amplios de interacción y de comportamiento, en la cual entra a tallar ciertos aspectos que los biólogos ven, que es, primero, las características teleológicas del funcionamiento biológico, es decir, de aquello que se organiza, se plantea un derrotero, y entonces tiene, digamos, la explicación del fenómeno no tiene que ver con lo que sucede o con las características de cada componente de la realidad, sino más bien de la manera como quiere el fenómeno llegar a una determinada finalidad. Y todo eso va a plantear desde el siglo XIX una serie de aspectos críticos que van a tomar cuerpo a comienzo del siglo XX con los biólogos. Los biólogos lo van a articular mejor, van a hacer las preguntas y el planteamiento y el cuestionamiento más de fondo, digamos. Y es ahí donde va a aparecer a comienzos, la primera cuarto de siglo, una mejor articulación de muchas fuentes, ¿no? Eso ya lo hemos conversado. Y esa va a sentar la base de las ideas que luego van a construir formas de entendimiento de la realidad y de búsqueda de mejora de la realidad o de las soluciones frente a la problemática que el observador puede dar, y no solamente va a pertenecer a un ámbito determinado del conocimiento, no solo va a pertenecer a los biólogos, sino a toda la serie de conocimientos. ¿Ya? Es en el siglo XX, a fines del siglo XX, más o menos por los años 80, y más explícitamente, más claramente, más expresamente en 1900, que va a aparecer esta corriente que se va a llamar pensamiento de sistemas. Pensamiento de sistemas. El pensamiento de sistemas es una corriente nueva, fantástica, y aparece en el quehacer de gente que está aplicando la ingeniería de sistemas, pero encuentra que la realidad, si bien está mejor entendida con las herramientas de la ingeniería de sistemas, con su metodología, que es el análisis de sistemas, y valga la pena mencionar alguna expresión que ustedes han tenido ahí sobre, como analista, dicen, no, nosotros no somos analistas de sistemas. Mucho cuidado, ¿eh? El analista es alguien que aplica el método analítico, y es decir, separa la complejidad, separa la realidad en elementos autónomos e independientes, y trata de estudiar cada uno de ellos. Ese es el analista, o fijándose en un componente, digamos, de la realidad y metiéndose a ese componente de lo más, digamos, básico que hay, ¿no?
separado del resto. Ese es el trabajo del analista. Y también se sabe hacer análisis, pues uno puede hacer análisis. Nosotros hacemos análisis de sistemas, es decir, el estudio de la realidad como un sistema. Por eso mucho cuidado con la expresión que hay. Si bien es cierto, en el mundo de sistemas encontramos que gente versada, gente documentada, académica, no te hace ningún problema decir que el quehacer de elegir sistemas es el quehacer de un analista. Está bien, nosotros siempre por el cuidado de siempre, de tener claro que hay una diferencia entre el analista clásico y el analista de sistemas, hacemos esa precisión, que somos analistas de sistemas, porque es el método que elegiré de sistemas. Pero el análisis de sistemas tiene pues una limitación, que lo van a encontrar en la Universidad de Lancaster, estos ingenieros de sistemas que aplican la ingeniería de sistemas, pero que encuentran ciertas limitaciones cuando se trata de situaciones complejas llamadas no estructuradas. Es decir, que la complejidad no está organizada. La complejidad, bueno, ni siquiera podemos saber si está o no organizada. Es decir, no hay una idea clara de esa realidad. Algunos piensan que el pensamiento de sistemas incluso nace con la conjetura de que no la percibimos. La realidad no la estamos percibiendo. Está la realidad en medio nuestro, alrededor nuestro, pero no la estamos percibiendo. La búsqueda de percibirla, luego de percibirla, articularla, darle forma y formalizarla para poder resolverla, es un proceso digamos, del método hacia el mejor entendimiento de lo complejo. Entonces, no es que la complejidad, como piensa la ingeniería de sistemas, está ahí, existe, se observa, tiene reglas y condiciones. Es complejo, pero tiene un orden. La complejidad organizada, le van a llamar ellos. Entonces, cuando escuchen bien, pero por favor despierten o hagan un alto para atenderme, ¿eh? Porque no quiero que después ustedes cometan un error fatal para la calificación. Cuando yo encuentro una realidad claramente identificada, son subvariables, hay relaciones, es complejo, pero hay identificación, eso es una realidad, ¿ya? Los ingenieros de sistemas llamamos a eso un sistema, ¿ya? Pero los pensadores de sistemas, o sea, la gente de Lancaster, los que crean y se embarcan en esta corriente de pensar el sistema, le van a llamar, esa es una realidad dura, porque está articulada. Entonces, o llamarlo un sistema duro. Y a lo que no se entiende, no se tiene claridad sobre cómo es que se articula dicha complejidad, se le va a llamar blando. Repito, la diferencia que va a ser el pensador del sistema de la realidad es calificar. No califica con duro, pero sí califica a lo que es una complejidad no organizada como algo soft. Yo no sé si la palabra duro, porque estoy hablando en español. Bueno, cuando hablo en español, el soft es blando, soft es blando, ¿no? Pero en el inglés el soft es más que eso, más que blando, ¿no? Es una condición muy, ¿cómo se diría? Medio fantasmal, medio extraño, no claramente calificable, identificable, en fin. Entonces, los lancasterianos van a llamar soft system, aquello que tiene una situación no claramente establecida. ¿Ya? Eso no se vayan a olvidar, ¿ya? No es que la ingeniería de sistemas trata de sistemas duros y el pensamiento de sistemas blandos. ¿Ya? No es así. La ingeniería de sistemas trata todos los sistemas. Sin embargo, los pensadores de sistemas van a llamar soft
aquellos sistemas que no se tiene una idea clara de lo que es, no se tiene una idea clara de cómo abordarlo, cómo entenderlo, no se tiene una idea clara, por lo tanto, cómo formalizarlo, y tampoco se tiene una idea clara de cómo va a buscarle una solución. A eso se llama soft. Puede ser algo físico, la guerra, la condición de la guerra, o sea, mientras uno no descubre que en todo aquel lugar que los Estados Unidos va a defender la libertad, se produce una gran suerte de los americanos, porque en todos los lugares donde va a pelear, a guerrear por la libertad, encuentra petróleo, ¿no? Encuentra petróleo, bien curioso, bien casual. De pronto descubrimos que la razón fundamental de esa intromisión en otros países encuentra una razón, una explicación. No es solamente la defensa de la democracia, al final les llega altamente la defensa de la democracia, ¿no? O el régimen como tal. Al final se introducen efectos de explotar sus riquezas. Entonces, aquello que era difícil de entender, por qué se da la guerra, por cuál se da la situación, de pronto se va descubriendo, y entonces lo que fue inicialmente soft ya no es tan soft. Entonces ya se va dándole una comprensión. No sé si con ese ejemplo he sido claro en esta idea de la metodología del pensamiento. Entonces los pensadores de sistemas se abordaron los sistemas soft, o sea, aquellos que expresaban una complejidad no estructurada. Eso no deben olvidarse, ¿ya? Porque alguna gente cree que soft significa tratar los sistemas emocionales, los sistemas no físicos. Falso, eso no existe, no es verdad, no es verdad. Esa es una mala interpretación, un mal entendimiento, un desconocimiento, una total burrada de aquellos que así lo expresan, ¿ya? Y me estoy refiriendo a gente de la propia facultad, por si acaso. Muy bien. Ya. Miren los años 90, 80 y 90. Aparece el movimiento Pensamiento y Sistema. Le introduce a la manera de entender la realidad ciertos aspectos, ciertas consideraciones muy importantes, muy interesantes. A tal punto que la ingeniería de sistemas, que trata con métodos establecidos y complejidades estructuradas, de pronto se da cuenta efectivamente que los pensadores de sistemas, su crítica a la ingeniería de sistemas es correcta. Es correcta. Y entonces, con el tiempo, la forma de abordar la realidad de parte de los pensadores de sistemas va a ser incorporada como una manera también de abordar la realidad por parte de la ingeniería de sistemas. Hoy en día es así. Y es obligatorio que un ingeniero de sistemas tenga también pensamiento de sistemas, conozca el pensamiento de sistemas, maneje sus metodologías, porque eso complementa las herramientas que nos deja el origen de la ingeniería de sistemas, que son los años 30, 40, ¿no? Esto aparece en los años 80 y 90, es decir, posteriormente. Esa es una cuarta corriente que yo les he mencionado que aparece. Entonces, hablar de pensamiento no es hablar de ingeniería de sistemas. Pero la ingeniería de sistemas ha absorbido, ha tomado, no sé, adoptado también las ideas del pensamiento de sistemas. Y dado esa situación, hoy en día, el pensamiento de sistemas concuerda perfectamente tanto con aquellos aspectos, se basa, lógico, cuando se origina en los años 80 y 90, está tomando en cuenta los descubrimientos, las ideas, las consideraciones que han surgido de la ciencia del sistema, ¿no? De los biólogos. Pero acá aplicado a la industria, al mundo industrial, digamos, ¿no? Al mundo contemporáneo, ya no solamente al tema biológico. Muy bien. Entonces, decía, ya forma parte. Por eso ese entendimiento tiene una versión que es la que yo les voy a dar. Ya no es totalmente, yo voy a hacer la diferencia de cómo originalmente el pensamiento de sistemas se entendía. Y esto es muy importante, como digo, hoy día es necesario contar con los instrumentos conceptuales y metodológicos que esta corriente ha dado, ¿no?
¿Cuáles son las premisas? ¿No? La premisa es la que también nos pone de frente con todo el ámbito de sistemas en general, ¿no? Que es la actitud de percibir el mundo real en términos de totalidades, ¿no? Para su estudio, comprensión y para la acción. O sea, cuando yo voy a actuar sobre algo, no cometo la torpeza de mirar aspectos puntuales individuales. Actúo en virtud de un conjunto de aspectos que están vinculados para poder actuar con todos los sentidos y toda la eficacia que yo pueda. A veces cuando uno aborda un problema familiar, por ejemplo, uno dice, uy, este muchacho, ¿no? Se ha metido a drogas, es un drogadicto, ¿no? Se ha enviciado. Y la familia quiere ver en un aspecto nomás el problema, cuando el problema tiene una historia, una cobertura amplia, posiblemente de sobreabundancia de recursos, de insatisfacciones emocionales, emotivas, relacionales, y hay una serie de aspectos que vinculan una problemática. Y no se reduce nomás al comportamiento de un individuo. Es muy importante esta consideración que tiene todas las corrientes de sistemas, tanto la ciencia de sistemas como la ingeniería de sistemas, la cibernética y también el pensamiento de sistemas. Percibir el mundo real como una totalidad, ¿no? El método científico clásico, como ustedes saben, va a percibir la realidad en partes, y cada parte no necesariamente conectada a otra, y esa se llama una visión mecanicista. Procede de una corriente filosófica que surge también en el siglo, no sé si XV, XVI, que es el positivismo. O sea, el positivismo es un marco filosófico de entendimiento que la realidad puede ser entendida, puede ser explicada, tiene reglas que podemos identificar y definir. Positivismo, en ese sentido, va a dar un lugar, una dedicación al entendimiento, a la racionalidad de las cosas, ¿no? Pero esa racionalidad tiene una línea de desarrollo fuertísimo, potente en esos años, que se llama el mecanicismo. Es una corriente también que tiene que ver que la realidad se comporta como un mecano, ¿no? En la cual hay engranajes, relaciones, condiciones que lo producen, causas y resultados en virtud de esas causas. Pero la búsqueda de la ciencia clásica es no ir, porque no se va a poder abordar, porque no se entiende así el camino, no va a ser la integración de diferentes características de la realidad, sino al contrario, buscar reducirla, atomizarla, segmentarla, ¿no? De tal manera que yo pueda mirar con mayor precisión y ¿cómo se dice?, especialización, algo de esa realidad. Por eso ellos, o sea, no es una calificación peyorativa decir que la ciencia clásica es reduccionista, no es peyorativo. El científico clásico se preciaba de reducir la complejidad, de simplificarla. El reduccionismo es una intencionalidad bien vista. Era más apreciado que podía reducir eso que es complejo y difícil de entender a cosas muy específicas. Entonces, cuando se dice reduccionista, no es peyorativo. Quizás suene peyorativo ya con las ciencias, cuando la ciencia del sistema se desarrolla, así aparece que es peyorativo, es un insulto decir que eres un reduccionista, pero en esa época no era así. Entonces, la manera de la ciencia clásica era esa, ¿no? Positivista, mecanicista, reduccionista, y que consideraba que los fenómenos de la naturaleza obedecían a causalidades lineales,
lo que precedía conjugaba una serie de aspectos que daban, lógicamente, producían un efecto entendible por las causas que procedían anteriormente, ¿no? Y esto es una cosa interesante. En la ciencia de sistemas, van a ver ustedes, en la ingeniería de sistemas en particular, hay una rama de estudio que se va a llamar los autómatas celulares. Ustedes van a ver ahí cómo se engarza la complejidad del entendimiento de ciertos tipos de mecanismos que hay en la realidad, en la naturaleza, más, digamos, consistentemente, más evolucionadamente que el reduccionismo científico anterior, pero estableciendo que en ciertas condiciones la prelación de los efectos que iba a producir en un cierto fenómenos correspondía al precedente anterior a efecto de explicar lo que iba a suceder. Solamente el precedente anterior. ¿Sí? O sea, dado que yo estoy hablando sobre el tema del pensamiento de sistemas, lógicamente cualquiera podría decir que lo que voy a tratar de hacer es explicar sobre las bases filosóficas, ¿no? Es decir, hay sobre ciertos tipos de acciones un precedente que da cuenta de lo que va a suceder en el instante siguiente, en la etapa siguiente, ¿ya? Autómatas celulares. Pero para eso se necesita establecer la lógica de relación de las características previas que van a permitir, con esa lógica, generar que se llama una función de comportamiento, la función de comportamiento, que dado este conjunto de aspectos precedentes, va a haber un subsecuente inmediato, ¿ya? Pero eso va a ser un aspecto. La verdad es que el entender la realidad como la consecuencia de causalidades lineales no podía cubrir la explicación de los problemas más complejos de la realidad biológica, que tiene más bien, posteriormente se va a entender, y de todas las escuelas, ¿eh? Van a considerar que más bien los fenómenos de la naturaleza, los fenómenos de los seres vivos, tienen causalidades circulares. Se llama circularidad causal. Es decir, yo me desarrollo en virtud de acciones que van a generar efectos que me van a permitir, ese efecto me va a retribuir, me va a retroalimentar información y con nuevas condiciones para la siguiente vez. O sea, lo que causa, yo causo el efecto que va a ser a la vez causa para un nuevo comportamiento hacia adelante. En los seres vivos es así. Esto es muy interesante. Entonces, no es causalidad lineal, sino es una causalidad circular, la que los científicos van a tener como planteamiento fundamental en el entendimiento de los fenómenos a partir de las exploraciones, la preocupación de los biólogos, como digo, ya posteriormente de todas las corrientes. Entonces, este entendimiento, digamos, mecanicista, reduccionista y que le atribuye la causalidad lineal a los fenómenos de la naturaleza, se va a constituir ante la manera nueva de ver una forma divilucha de darle explicación a los problemas más importantes de la realidad, especialmente de los sistemas vivos, ¿ya? Y una cosa interesante es que el pensamiento de sistemas, igualmente como el biólogo va a buscar, como el ingeniero de sistemas, implícitamente va a actuar, implícitamente, que es relacionar una serie de cosas, porque el ingeniero de sistemas lo que hace es un trabajo interdisciplinario, es decir, va a relacionar conocimiento de diferentes ámbitos, ¿no? Eso es lo que va a hacer. El pensamiento explícitamente se trata de ver la realidad en forma integral. El pensamiento de es integrador, tanto en el estudio de las situaciones como cuando expresa sus conclusiones. Sus conclusiones tienen que ser expresadas integradoramente, no separadamente. No puede encontrar en un fenómeno determinado un aspecto que puede explicarlo. No, señor.
tiene que encontrar todos los factores que intervienen y estos factores como en su conjunto producen eso que queremos explicar, ¿no? También el primer nivel propone soluciones en las cuales no se tiene que considerar, en las que se tiene que considerar los diversos componentes y relaciones que conforman la estructura y lo que define como sistema. Es decir, obligatoriamente hay una perspectiva holística, necesariamente, ¿ya? La primera revisión, el primer checklist que uno tiene que tener cuando yo digo pertenezco al pensamiento de sistemas es dame la lista de cuáles son aquellos componentes y esas relaciones que hay entre sus componentes que has considerado y cómo esto se arquitectura o se estructura en un sistema. Eso es de base. Es decir, yo no me contento con un aspecto, una característica de la realidad, sino en primer lugar, si he considerado todo aquello que da explicación de ese comportamiento, ¿no? Tome en cuenta todo aquello que conforma el entorno del sistema definido. Ojo, es decir, no son de los componentes de la realidad, sino el entorno donde esa realidad está desenvolviéndose, ¿ya? El entorno. Y va a tener que tomar en cuenta aquellos espacios o ámbitos en la que el entorno está generando en el sistema algún tipo de característica o de condicionamiento. Como decía, la base filosófica del pensamiento de sistemas, así lo dicen ellos permanentemente en todos sus escritos, es en el holismo. Y el holismo, y acá lo holístico, ¿no? Es muy importante tener en cuenta de qué se trata, porque no solamente se trata de considerar el todo, ¿ya? Sino que el todo articulado, el todo entero, activo, vivo, en funcionamiento, ¿ya? Yo les expliqué la vez pasada, yo puedo decir, tráeme un pollo entero a mi hija que ve las compras y ella me puede traer un pollo completo, ¿no? Pero no entero, pues, ¿no? Partido en partes, en presas, ¿no? Y tampoco el pollo entero muerto, para yo estudiarlo holísticamente, ¿ya? Eso hay que tener una idea clara. Ya estaban mencionando que ciertos tipos de componentes muestran color, aroma, que no tienen los componentes que forman parte de él, no lo tienen. Es en esa conjunción de aspectos, es que de esos componentes es que recién emergen, eso es lo que se ha visto ahora en la exposición, emergen características distintas, diferentes. Y es muy importante esto porque es en el entendimiento completo y vivo es que encontramos una idea más clara de la realidad, ¿no? Del punto de vista de sistemas. ¿Cuáles son las bases del pensamiento de sistemas, ¿no? Un primer aspecto general es que la ciencia clásica, presten atención, esto también, que lo hace preguntas que no se van a referir directamente al texto que voy a mencionar, sino a este concepto. Es que los científicos clásicos decían que el científico era un observador objetivo, que no se involucraba en la realidad observada, ¿no? Tenía que ser objetivo. La palabra objetividad es muy utilizada en la ciencia clásica. Ser objetivo. Muy bien. Los científicos, especialmente los biólogos, los científicos en general descubrieron que cuando el ser humano observa la realidad, no lo hace objetivamente en ningún caso. Repito,
No es posible la objetividad. Por varias razones. En primer lugar, porque tú ya tienes ideas aprendidas, desarrolladas, con el cual tú estableces un marco de entendimiento de la realidad. Si hay otra persona que observa, tendrá también un marco que proviene de su propia forma de haber aprendido cómo se debe observar la realidad. Cada uno tiene un marco de conocimiento, de instrumentos, de racionalidad que va a utilizar. Entonces está condicionado a ese marco, pero también está condicionado a tu familiaridad con lo observado. Si ya lo viste una vez, la segunda vez lo vas a ver algo más. Si una cosa que lo veas eventualmente y otra cosa que lo veas permanentemente. Tu nivel de acercamiento puede ser mejorado en varios ciclos de entendimiento, en varios ciclos. Y además va a depender de tu conciencia o interés de aprender más de dicha realidad. Es decir, la objetividad es una presunción que se cae al precipicio cuando sabemos que todos tenemos ideas ya preestablecidas y queremos al entender la realidad buscar algo buscamos, algo queremos descubrir o algo queremos justificar, Yo viendo, no he estado muy al tanto de estas elecciones, me parece un engañamuchacho, porque nadie se le ha ocurrido plantear, salvo algunos que otros, pero muy desarticuladamente, una modificación estructural que permita salir de esta situación tan difícil del país, en la que no es necesario un gobernante. No necesitamos un gobernante, ¿no? Puede ser cualquiera, mejor dicho. Cualquiera puede ser. Hemos tenido en una variedad, pero es fantástica. Y cualquiera que salga, la situación del país va a seguir igual. Salvo la corrupción, ¿no? Algunos podría ser más corrupta, ahora con lo que están encabezando los posibles de segunda vuelta, nos produce un desánimo fantástico. Pero bueno, para algunos, ¿no? Hay otros que están felices. Pero bueno, y cada uno tiene un juicio. Y la gente que ha estado expresando, yo tengo los egresados de sistemas de todas las eras, y cada uno tiene su opinión tan diferente, tan distinta. Cada uno piensa que está entendiendo nuestra realidad correctamente, ¿ya? Cada uno tiene su idea. Y una cosa que el pensamiento de sistema le incorpora a todo el quehacer de sistemas, que el observador va a establecer una relación muy fuerte entre él y lo que observa, desde su intencionalidad y desde su marco de entendimiento. Le va a dar forma a ese entendimiento, le va a dar forma. Y por lo tanto, su realidad, entre comillas, su realidad, la que él cree de la realidad, es un producto de un proceso de co-construcción entre él y el mundo que observa. En esa interacción va a ir entendiendo, comprendiendo a su manera esa realidad, y él va a decir: la realidad es esta, es su realidad, que la entiende dependiendo, pues, desde qué punto de vista lo ve, y basado en una circunstancia y en un tiempo determinado. Yo, cuando conocí a la mujer con la que me casé, y en esa primera ocasión tuve una idea de esa realidad espectacularmente contraria. O sea, no me causó una buena impresión. Me sentí maltratado, ninguneado, menospreciado. Y esa realidad
tuvo en un primer acercamiento no fue tan buena. ¿Quién podría imaginar que 4 años, 5 años después, estaba caminando del brazo de ella al altar para decir sí hasta la muerte? Es una cosa que no puedo creer, pero sí lo entiendo, porque nuestra realidad es algo que tiene una construcción o una co-construcción. Pues se dice co-construcción porque ambos, realidad y observador, interactuamos, ¿ya? En un espacio y tiempo determinado, y en cada espacio y tiempo determinado tenemos una idea posiblemente distinta o ligeramente diferente. La realidad es algo que no es externo al observador. Esa realidad, entre comillas, es algo que construyo bajo mis propios conceptos, elementos, capacidades, incluso por el desarrollo de la habilidad de entender, ¿no? Entonces, cada uno construye su propia visión de la realidad. Y no es común para todos. Cada quien tiene una visión de la realidad dependiendo de su punto de vista, dependiendo de su formación, su experiencia con dicha realidad. Por lo tanto, podemos decir que la realidad, lo que se observa, esa realidad que cada uno cree tener, es personal y particular, ¿no? Y entonces, el pensamiento de sistemas te obliga o te induce a que sepas distinguir entre lo que es la realidad, el mundo real, y lo que cada observador cree saber de él, concibe de él, de esa realidad. ¿Ya? La realidad de ella, ¿no? De ella. La realidad es distinta. Y cada observador tiene su propia manera de entender dicha realidad. Por lo tanto, el pensador de sistemas no presume de que él tiene la correcta visión de la realidad, la correcta concepción de la realidad. No presume eso. Ni le concede a otro que lo tenga. ¿Ya? La consecuencia de esta perspectiva, que se le va a llamar en pensamiento sistémica, perspectiva sistémica, es que yo estoy teniendo no solamente la posibilidad de un entendimiento único, sino diverso. Este entendimiento está fuertemente, digamos, impregnado de una limitación o de una característica humana, ¿ya? Que lo explica dos corrientes filosóficas importantes, que es la corriente filosófica de la fenomenología y de la hermenéutica. Esta presunción que hemos mencionado ahorita, tiene una articulación para una mejor aplicación en la corriente filosófica de la fenomenología y de la hermenéutica, ¿ya? Y esto es muy importante, porque ¿qué cosa es la fenomenología? Es una corriente filosófica que dice que no es posible que un ser humano pueda alcanzar el entendimiento profundo, completo de la realidad. Tiene limitaciones. No puede. Siempre puede observar la realidad en lo que está al alcance de su vista, de su tacto, de su olfato, etc. La realidad es esa, la que huele, la que observa, la que toca, en fin. Pero hay mucho más que eso, ¿no? Mucho más que las señales que recibe a través de sus sentidos, ¿ya? Esto es muy importante. Entonces, esta es una premisa. No es posible tener un conocimiento pleno, completo de la realidad por las limitaciones que el ser humano tiene. Y por lo tanto, la realidad siempre es un objeto de estudio, siempre es un objeto de perfeccionamiento de su entendimiento, de su comprensión.
Eso plantea la fenomenología. Hay mucha literatura. Más adelante voy a mencionar algunos autores, pero es muy interesante ver esto. Claro que en esa época, durante el ciclo, no lean los libros de la fenomenología, ¿no? Hágalo después, cuando esté de vacaciones, lea sobre la manera como uno se relaciona, se entiende con la realidad. Y el otro factor, otro principio, filosófico, se llama la hermenéutica, que en resumen, en simple, dice que no solamente la realidad la vemos de una manera parcial, limitada, por nuestra incapacidad, por nuestras limitaciones, porque no es posible entender en todo. Nicolás de Cusa decía solamente Dios puede entender la realidad plenamente, ¿no? Los seres humanos no. Pero bueno, no solamente eso, sino que además por nuestros juicios, por nuestro conocimiento, por nuestros deseos, por nuestra actitud, por nuestro ánimo, lo que fuere, interpretamos la realidad. Qué bello es, qué horrible, no me gusta, me inspira. Oye, qué hermoso, qué hermosa. Tenemos siempre una interpretación de ella. O buscamos tener una interpretación. Claro que una adjetivizar es una forma de expresar dicha interpretación. Interpretamos. Entonces el ser humano no solamente tiene una limitación, sino aquello que puede comprender y entender, lo interpreta. ¿Ya? Esto es muy importante. Entonces, ¿qué cosa sucede? Que esto nos lleva a entender que hay diversas maneras de comprender y entender una misma realidad. Depende de quién lo vea y quién qué intenta al ver. Por eso en el pensamiento de sistema se utiliza, pensamiento no se olviden, el Weltanschauung. Es una palabra en alemán, que no lo estoy pronunciando en alemán, por supuesto, sino como se escribe, Weltanschauung. El Weltanschauung es una referencia que tiene el pensamiento de sistema a la manera como yo tengo en mi cerebro, en mi entendimiento, un conjunto de elementos que me hace ver las cosas de una o de otra manera. ¿Ya? Yo veo acá, he puesto en mi estudio la fotografía de mi hijo, de mi esposa. Y a veces me pongo a mirar y me da una sensación, una situación de pena, de tristeza, de melancolía, de recuerdo, en fin. Alguien viene, me visita una persona, la traigo a mi oficina, me dice, oye, qué bonita foto de tu hijo, ¿no? Se ríe todavía. Le da gracia, ¿no? Le da gracia. Claro, está sacando la lengua, está haciendo una torpeza ahí. A mí me da tristeza, me da pena, me da ganas de llorar. Y el otro se ríe. ¿Sí o no? Cada quien, de acuerdo a su posición, a sus circunstancias, lo que tiene en sus sentimientos, en sus emociones, en su cerebro, va a tener una manera de entender la realidad que observa, ¿no? Y eso es, esas diversas comprensiones tiene que estar o está vinculado a la forma como nos involucramos en esa realidad. Y en la ciencia de sistemas, lo que es fuerte, lo que es potente y poderoso, ese involucramiento tiene que ver con la búsqueda de un destino, de un propósito, de se le llama un sentimiento teleológico, es decir, que se busca con ello, ¿no? Y acá es interesante que nos da el pensamiento del sistema, es que nosotros debemos apreciar, es decir, creer que es una riqueza fenomenal la variedad interpretativa. No es algo que me molesta. Claro que cuando uno discute, ¿no? Yo discuto, ¿qué te parecería si Keiko llega al gobierno? Me dice un pata, me dice, no, para que no llegue Aliaga, me dice uno, ¿no? Entonces yo le digo, ¿qué te pasa? Entonces, no, o sea, él tiene un punto de vista. Hay otros que tengo amistades pues, que han, especialmente en la facultad de la universidad, que han apoyado pues al Porqui, ¿no? Y creen que la realidad va a ir bien por ese lado, ¿no?
Cada quien tiene su propia manera de entender y a mí me da pica, pues yo quiero responderles, ¿no? Claro, eso, ¿no? Pero si yo tuviera que articular una idea completa del entendimiento político en el país, en nuestro medio, ambas interpretaciones me son útiles. Me son útiles. Y es el surgimiento de la variedad interpretativa por un efecto natural del limitado conocimiento que se puede tener de la realidad y de la manera como el ser humano naturalmente la interpreta, me da la posibilidad de tener variedad y eso es muy importante porque le da la dinámica, la necesidad del cambio y de esas tensiones que llevan al desarrollo del ser humano o de la naturaleza en general. ¿Qué filosofías han enriquecido el pensamiento y sistemas? Ya que yo voy a solamente referir a las dos que ya hemos comentado, la fenomenología. Yo recomiendo a Michael Foucault leerlo. Pero ahora no, repito, no se aviente usted a comprar una obra de Michael Foucault que puede encontrar acá en Amazonas muy barato, libros usados, ¿no? El padre de la fenomenología es Husserl, ¿no? Edmund Husserl. Yo he leído más que a Foucault, he leído a Teilhard de Chardin, pero sus libros no aparecen, no es fácil de conseguir. Y porque además la Iglesia Católica, habiéndolo excomulgado por las ideas que tenía, muy interesante, pero que no, al clero no le parecía tan canónicas, digamos, tan cerrados al dogma católico, lo excomulgaron. Luego le levantaron la excomulgó y publicaron su libro, pero solamente su libro de meditación. O sea, los libros más light. Pero él tiene libros fantásticos. El fenómeno humano, por ejemplo, es uno de ellos. Uno de ellos es el fenómeno humano, que me encanta. O sea, es la aplicación de la fenomenología al entendimiento del ser humano. Hay varias cosas, por eso le dan una patada a Teilhard de Chardin, lo sacan de la Iglesia Católica, porque él dice, Dios no es el mismo. Y en la Biblia dice que Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Así dice, ¿no? Pero desde mi entendimiento, según Teilhard de Chardin, no es el mismo. O sea, el Dios de Abraham es distinto al Dios de Moisés, es distinto al de David y es distinto al de Marco, es distinto al de Pablo. Cada uno tiene una idea distinta de Dios, no es el mismo. Pero está hablando del entendimiento de Dios, ¿eh? Dios puede ser igual, esa es una realidad que está más allá de pues, nuestra comprensión, ni siquiera de nuestro acercamiento, ni siquiera de nuestra observación, ¿sí o no? ¿No? Entonces, nadie puede decir, yo sí tengo la verdadera entendimiento de Dios. ¿Quién puede decir eso? ¿Católico? ¿Un ortodoxo? ¿Un protestante? Agarra los chancletazos si alguien te quiere decir que es así. No. Y es más, dentro del movimiento cristiano, en toda su historia, hay diferentes formas. Y uno mismo, cuando recién tú conoces algunos aspectos relacionados al tema de Dios, haciendo una teología básica, doctrinal, tienes una manera de entender a Dios distinto que cuando ya te involucras más, haces un estudio, más cuando estás comprometido, te involucras profundamente más y ya te entregas a dedicar la vida a Él. Son entendimientos distintos. Por eso yo he leído a Teilhard de Chardin, me ha encantado su fenomenología. Pero yo recomiendo a quienes quieren acercarse a una lectura, leer a Husserl es bacán. Pero creo que Foucault le da una manera más pedagógica, más simple. Teilhard de Chardin nos llena a aquellos que estamos enmarcados en conocimiento, nuestros juicios de razonamiento son cristianos, ¿no? Es fantástico. Como le digo, lo votaron, caray, pero los protestantes lo defendimos porque nos pareció maravilloso su razonamiento, claro, que daba cuenta de algo, que luego lo perdonaron, ¿no? No sé por qué lo perdonaron, pero este jesuita fue un aportador del pensamiento moderno fantástico. Y el otro es la hermenéutica, que ya le he explicado de qué se trata, la actitud del ser humano naturalmente interpretativa. Por eso yo digo, peínense, arréglense, manténganse bien presentables para que
el juicio que otros hacen, cuando usted se vea a usted, tenga una interpretación correcta, buena, ¿no? No, usted hace su expresión, tartamudea, no se ve en la cámara. ¿Qué cosa? Yo interpreto algo ahí. Si usted sale, digamos, bien visto ahí, y habla con soltura, con tranquilidad, con aplomo, me voy a dar una imagen diferente y voy a interpretar de manera diferente. Gadamer es el padre de la hermenéutica. Hay varios autores ahí, hay una cantidad. Yo estudié hermenéutica bíblica, estudié la hermenéutica, he sido estudioso, tengo mi diploma como experto en hermenéutica. De la hermenéutica bíblica sigue un camino muy interesante, porque uno lee, antes de leer la Biblia, tú tienes que saber acerca de la Biblia. No debes leer nomás la Biblia, sino antes lee sobre la Biblia. ¿De qué se trata? ¿Qué cosa es eso? Y lees a varios para poder entender qué es la Biblia. Luego vas a leer, tienes que leer algo para que te explique aquello que tú quieres leer, te explique dónde está, en qué circunstancias se encuentra. Hace 2000 años, el mundo era de esta manera, el idioma era la forma de decir y hacer las cosas era de una manera, para poder entender e interpretar. Un momentito. Un segundito. Bien, la hermenéutica. Decía, entonces, yo he estudiado la hermenéutica, es interesante, uno tiene que leer acerca de, luego de que ya tienes el entorno, el contexto, la manera, el lenguaje, la cultura, la costumbre, ya leo lo que está en el texto ese. Y digo, ¿qué cosa es lo que está describiendo? Me tiene que estar claro, ¿qué está sucediendo? ¿Ya? Y claro, uno puede leerlo uno y otro le hace leer a otro y dice, oye, ¿qué está pasando acá? Y va a tener un entendimiento distinto, ojo, ¿eh? Está bien, bacán. Entonces, pero luego preguntas, ¿eso que ha sucedido? ¿Por qué ha sucedido? ¿Para qué ha sucedido? ¿Ya? Y luego tienes que llegar a decir, ¿y eso que ha sucedido y el por qué ha sucedido, para qué me sirve? ¿Para qué es útil para mí? ¿Ya? Proceso hermenéutico, ¿eh? Así se estudia la Biblia de los estudiosos que hacen hermenéutica. Bueno, pero el camino de la hermenéutica es bien amplio. Yo les digo, primero lean a Gadamer y luego pueden ir por diferentes corrientes. Hay mucha literatura en eso. Bien, preguntas. Preguntas. ¿Tienen preguntas? No hay preguntas. Bien, chicos, hasta ahí teníamos que llegar. Muy bien, felizmente. Nos encontramos el día entonces de mañana. Los que tienen que avanzar con lo que tienen que hacer para la siguiente entrega, traten de hacerlo, no se distraigan con el resultado de las elecciones. ¿Ah? Muy buenas tardes, jóvenes. Entonces nos encontramos mañana. Hasta luego, profesor.